Dale, profe. 24 nos quedamos. 24. Vamos a ver si terminamos hoy esto. 24 de 100. Ay, los hechos jurídicos son todos los acontecimientos susceptibles de producir alguna adquisición, modificación, transferencia o extinción de los derechos o obligaciones. Recuerden que los hechos jurídicos cuando realiza el hombre son los actos o si no son hechos jurídicos naturales, como tormentas, ciclones, deslizamiento, maremoto, terremoto, tsunami, avalancha, etc. 25. Los hechos humanos son aquellos producidos por fenómenos tales como el rayo, la tormenta, ciclone o ventisca. Falso. Falso. Los actos lícitos son aquellos que se adecuan a las leyes e ilícitos lo contrario a ellos, a ellas. Falso. Verdadero. Verdadero. Si vos haces un acto lícito es porque se adecua a la ley. E ilícito es lo contrario a la ley. O ilegal, ¿verdad? Ilegal o ilícito. La coacción está constituida por aquellas medidas de compulsión utilizadas para el cumplimiento forzoso del derecho. Verdadero. 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 Ok. Verdadero. ¿Por qué? Porque la coacción ya es el uso de la fuerza para el cumplimiento de la sanción. Si el Estado no tuviera fuerza para hacer cumplir la ley, entonces sería un ente débil, sin energía, etcétera, ¿verdad? Entonces la fuerza pública, la policía, es la que puede ejercer esa coacción. Muy bien. La doctrina es el conjunto de tesis y opiniones de los tratadistas estudiosos del derecho que explican y fijan sentido a las leyes o sugieren soluciones para cuestiones aún no legisladas. Verdadero. Justamente es la opinión de los grandes conocedores del derecho. La ignorancia de la ley exonera de su cumplimiento. Falso. Falso. No porque vos no conoces una ley, si yo no sabía no vas a cumplir, no te exonera de su cumplimiento. Existe una excepción establecida en el Código Civil, como excepción, no como regla, que es la ignorancia supina e insuperable, es decir, que ya no hay forma que vos puedas entender una ley, como por ejemplo sería un indígena de 80 años que nunca vio una ciudad, digamos. Pero la ignorancia de la ley, no porque uno no sepa una ley, no te exime de cumplirla. La irretroactividad de la ley significa que las leyes rigen para el pasado, tienen fuerza obligatoria como principio jurídico auténtico. Falso. Falso. Las leyes rigen para el futuro. ¿A partir de cuándo? Del día siguiente al de su publicación o de la fecha que ellas mismas establezcan. Pero no rige para el pasado. La excepción que pone la Constitución Nacional es cuando sea más beneficiosa para el procesado o condenado. Esa es la excepción. Muy bien. Las leyes pueden ser derogadas porque terminó su vigencia en el tiempo, por la sanción de una nueva ley, por el cumplimiento del fin o la imposibilidad del cumplimiento del mismo. Verdadero. Verdadero, ¿verdad? Si la ley cumplió su fin o ya no se puede cumplir o porque terminó tu vigencia, pueden ser derogadas, claro. También lo más común es por la sanción de una nueva ley, ¿verdad? Por eso hay un principio jurídico que dice lex posterior previo deroga. Es decir, la ley posterior deroga la ley anterior. Esa derogación puede ser expresa, ¿verdad? Dice tal ley queda derogada, parcial, estos artículos de esa ley queda derogada, o totalmente se deroga la ley. Y también tácita, ¿verdad? Cuando se subentiende que queda derogada la ley porque la nueva ley deja sin efecto dicha ley. Por ejemplo, una ley superior, que es la Constitución Nacional, derogó la pena de muerte. Luego, cualquier ley que haya regulado alguna forma de aplicar la pena de muerte queda ya derogada tácitamente, ¿verdad? Porque ya no existe pena de muerte. Digamos que había una ley que establecía cómo se le debe matar al condenado, por ejemplo. La derogación de las leyes puede ser expresa o tácita, correcto, ¿verdad? La ley obligatoria para todo ciudadano que reconozca su obligatoriedad y desee cumplirla, decir que haya obligatoria para quien lo quieran. Falso. Falso. La ley no te pregunta si querés cumplirla o no. Para que una costumbre sea válida debe ser uniforme y extenderse a lo largo de cierto tiempo. Verdadero. Verdadero, ¿verdad? Porque justamente la costumbre toma ese carácter cuando se va repitiendo y varias personas y por largo tiempo. Ahora,
para que tenga eficacia jurídica, la ley le debe dar ese carácter. ¿Qué vamos a merendar, Katia? Profe, yogur con cereales. ¿Por qué hace esto? Mira, todos tus compañeros van a querer merendar, van a quedar con ganas. Dieta, profe. Dieta, ahí por ahí, ¿no? Está bien. El derecho consuetudinario es el que surge y persiste por obra de la costumbre con trascendencia jurídica. Verdadero. 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 El derecho natural, aquel fundado en la naturaleza humana, es el conjunto de principios intrínsecamente justos concebidos como ideal de superación respecto a las normas positivas legisladas. Verdadero. Muy bien. El derecho es el conjunto de normas emanadas de la autoridad competente destinada a arreglar los actos de los hombres frente a los demás. Verdadero. 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 El derecho histórico es el que aún tiene fuerza obligatoria. Falso. Falso. Ya no tiene, por eso es histórico, pues. Ojasama, ya hay coma. Ya no está ahora. El derecho vigente se denomina derecho positivo. Vigente. La moral es unilateral y autónoma. Verdadero. Verdadero. Es tuya y no depende de nadie, de vos. La costumbre tiene validez cuando la ley se refiere a ella. Verdadero. 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 Las normas técnicas son los medios en los cuales se sirve el hombre para alcanzar los fines permitidos por el derecho. Verdadero. Verdadero. ¿Verdad? ¿Qué es una norma técnica? Por ejemplo, vamos a aprender una computadora. ¿Qué pasó, Katia? ¿Te robaron la merienda? Casi pasó un camión enorme por acá, profe. Le voy a atender. Cuidado, eso que hay hoy día. A ver, se me fue la idea. A ver, un ratito. Las normas técnicas, entonces, son los medios idóneos para alcanzar los fines. Por ejemplo, un técnico de computadora quiere arreglar, debe prenderla, probar, meter un disco duro o un pendrive, lo que sea. Todo debe seguir ciertas reglas para alcanzar el fin. Obviamente, todos los fines lícitos están previstos en la ley, ¿verdad? Lo mismo que si alguien va a hacer un edificio o un escribano va a realizar una escritura pública, tiene ciertas reglas que seguir y está establecido en la ley que le da validez a eso. Entonces, las reglas técnicas o las normas técnicas son los medios en los cuales se sirve el hombre para alcanzar los fines permitidos por el derecho. La justicia puede ser considerada de tres puntos de vista: como virtud moral, como ordenamiento jurídico, como ideal. Verdadero. 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 Según Ulpiano, la justicia es la voluntad y constante y perpetua de cada uno de los suyos. Verdadero. La Constitución Nacional es la ley suprema de la nación y es elaborada por el Poder Ejecutivo con el Poder Judicial. Falso. Falso. Falso, porque la que elaboró la última Constitución Nacional, ¿verdad? Y todas las demás, excepto la de 1940, que fue un decreto ley, se elabora a través de la Asamblea Nacional Constituyente. La equidad es una dichosa rectificación de la justicia rigurosamente legal. Verdadero. Verdadero. Justamente la equidad busca atemperar, disminuir el rigor de la ley para casos concretos que puedan presentarse. No es lo mismo una madre que lleva a su hijo enfermo a un hospital y cruza una luz roja que alguien que cruza una luz roja porque quiere visitarle a la novia cuanto antes. La moral no cae bajo la jurisdicción sentido por ser apreciación del entendimiento o de la conciencia. Consecuentemente, la moral no proviene de una obra exterior, sino que está dentro de cada sujeto. Verdadero. Verdadero. Verdadero, profe. Verdadero. La jurisprudencia son los principios elaborados por el derecho natural. Puede ser histórico o vigente. Falso. Falso. La Falso. jurisprudencia lo elaboran los tribunales. Los tribunales elaboran la jurisprudencia a través de sus fallos firmes y uniformes. Firme, que ya no puede ser objeto de recurso, y uniforme quiere decir de la misma forma. Por eso cuando tu hija te dice o tu hijo, comprame para mi uniforme, quiere decir de la misma forma que los demás. Uniforme. El derecho consuetudinario es el derecho. Profe, Sí. perdón. ¿Quién elaboraba la jurisprudencia? No.
elaboradas los jueces y los tribunales. Solamente que en nuestro país la jurisprudencia no es obligatoria. O sea, un juez se puede apartar de la jurisprudencia que vinieron dictando otros jueces. Sin embargo, en el derecho anglosajón o derecho americano, esa jurisprudencia viene a formar parte de su derecho positivo. Por eso usted ve en la película, este caso ya fue resuelto hace 20 años en el caso Mayweather contra el estado de Minnesota. Suelen ver, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa resolución de un tribunal o de un jurado o lo que sea viene a formar parte de su legislación. La capacidad absoluta de hecho. Perdón, el derecho consuetudinario es el derecho escrito y vigente. Falso. 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 El derecho consuetudinario es un derecho no escrito. Puede estar vigente si la ley le da ese carácter. La capacidad absoluta de hecho la tienen las personas por nacer, los sordomudos y los menores de 14 años. Falso. Falso. Incapacidad lo que tienen. Incapacidad absoluta de hecho. El derecho positivo es todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Verdadero. Falso. Falso, falso, falso. El derecho positivo del conjunto de principios y normas que rigen o han regido con carácter obligatorio la vida de un pueblo en una época determinada. Comprende el derecho escrito, legislado, el no escrito o consuetudinario. Todo ente susceptible de adquirir derecho y contraer una obligación es un concepto de persona que dio el famoso jurista argentino Dalmacio Vélez Sarsfield. Dalmacio Vélez Sarsfield. Todo ente capaz de adquirir derecho es persona, que puede ser física o jurídica, ¿verdad? Pero no es derecho positivo, es el concepto de persona. ¿Quiénes tienen, pregunta de repaso, ya estamos por llegar a la mitad. ¿Quiénes tienen incapacidad relativa de hecho? Yo puse los mayores de 14 años. Los mayores de 14 años, ¿y quién más? Relativa de hecho. Los que son padres y son menores de edad, profesor. Los que tienen algún tipo de interdicción, por ejemplo, pueden hacer ciertos actos y otros no, ¿verdad? Los inhabilitados judicialmente. Pueden votar, pueden hacer, pero otras cosas no. Lo mismo que los presos, ¿verdad? Los presos pueden transferir bienes, reconocer deudas, etcétera, pero por ejemplo no pueden votar. Entonces tiene una habilidad relativa de hecho. Algunas cosas pueden hacer y otras no. Lo mismo que los menores de 17 años, ¿verdad? Entre 14 y 17. No pueden conducir, no pueden consumir bebida alcohólica, etcétera. Profe, entonces ahí ponemos mayores de 14, los presos. Sí, Manuel, exactamente. Manuel, pueden poner ahí menores de 17, mayores de 14 y menores de 17 años, los inhabilitados judicialmente. Algunos que tienen algún cargo público no pueden ejercer el comercio, por ejemplo. Doctor, una pregunta ya que está diciendo que pueden poner. ¿Va a haber una parte escrita o va a haber... No, va a ser selección múltiple. Te digo nomás para que vos entiendas de qué se trata. Ok. ¿Vas a rendir, Carlos, vos? Y tengo que ver. Rendía castellano, voy a rendir el tuyo, pero de ahí a que sirva mi examen es otra cosa. Ojalá te sirva. Ojalá pase luego y después veo que sí sirve. No, más que pase que aprenda, ¿verdad? Eso es lo más importante. Y estoy aprendiendo realmente. Paola, ¿me dice a mí silencio o a Carlos ya? ¿O a tu hermano? Bueno. Bueno, adelante, profesor. Paola no quiere más que hable, Carlos. Cállate ya, no vamos a seguir. Gracias, Paola. Si un proyecto de ley totalmente rechazado por el Ejecutivo, ¿a dónde vuelve? La Cámara de Origen, profe. Muy bien, correcto. Cámara de Origen. Si es rechazado parcialmente, también va a la Cámara de Origen.
¿A qué equivale la mayoría absoluta en el Congreso? Quórum legal, Quórum. Quórum legal. ¿Y cuál es el quórum legal? la mitad. La mitad más ¿La mitad más uno de qué? De los miembros presentes. De los No. integrantes de la Cámara. De cada del Cámara. total, del total. El total de los miembros El acá. total de los Recuerden ustedes que integrantes. hay 4 mayorías, no se confundan. Bueno, Mayoría claro, simple y no, mayoría, perdón, mayoría simple y mayoría 2/3 se tienen en cuenta los presentes. Mayoría simple y de 2/3 se tienen en cuenta los presentes. Mayoría simple de 2/3 se tienen en cuenta los presentes. Y mayoría absoluta y absoluta de 2/3 el total de los miembros de cada cámara. Mayoría absoluta y absoluta de 2/3 el total de los miembros de cada cámara. Por eso las dos mayorías absoluta y absoluta de 2/3 ya podés saber de antemano qué son. Quórum legal para la mayoría absoluta y en el otro 2/3 del total, que es la mayoría absoluta de 2/3. Obviamente, y recalco, repito nuevamente, no se puede contar si no hay quórum legal. por eso los perros abandonan nomás la Cámara, no tienen ni multa. Por eso los que no quieren que haya alguna votación se van y dejan sin quórum. ¿Entendés, Badavina? Sí, profe, sí. No, era tiyapá, pero estoy calzando. Dejó de lado. Ajá, y lado. Muy buena hora. Bueno, ya seguí. ¿Qué es el domicilio real? Profe, yo puse el lugar donde vive o reside la persona física actualmente. De manera permanente o tiene el asiento principal de su negocio, dice la ley. Porque vos podés residir este fin de semana en la casa de una tía, pero ese no es tu domicilio real, porque es temporal. De manera permanente. Perdón que no levante la mano, pero esto no sería justamente aclarado de vida y residencia a través de la policía. Y si te piden ese documento de vida y residencia, se acredita que vos estás viviendo ahí. Con eso demostrar, sí. Ok. ¿Le piden para inscribirse en la facultad vida y residencia? No, profe. No. Lo que siempre se discute es por qué se le tiene que pedir antecedentes penales para estudiar. Es una práctica que alguna vez se va a erradicar de nuestros sistemas educativos, ¿verdad? Lo mismo cuando te preguntan Inforcom para contratarte. Si quieres También. Porque justamente, a no ser que sea un tema que va a trabajar con niños o con dinero, ¿verdad? Y tener problemas de, por ejemplo, son un ludópata. Pero el que cumplió su pena, cumplió su sanción con la sociedad y es una persona nueva. Solamente si comete un delito deberían pedirle de vuelta a ver si ya no es reincidente, ¿verdad? Pero el hecho de que vos tengas 60 antecedentes penales no significa que no puedas estudiar en la facultad. Al contrario, ¿verdad, Leonardo? Sí, pues. Espera, gracias. Sigamos. ¿Qué son las normas morales? Yo puse son aquellos deberes ordenados al bien personal del hombre, considerada este individualmente. Compete a estas normas la adecuación del hombre a un paradigma de virtud y son subjetivas, unilaterales e incoercibles. Subjetiva, unilateral e incoercible. ¿Por qué? Porque nadie te puede exigir coercitivamente, como hace la ley, ¿verdad? Son individuales, buscan tu perfeccionamiento individual, etc. Sí, Carlos. No viene al caso la pregunta porque... Bueno, gracias. Sigamos. ¿A qué llamaban los griegos epiqueia? La equidad, profe. A la equidad. Y equita le decían los romanos. ¿Cuál es la fórmula empleada para la sanción de las leyes? Katia. No escuché tu pregunta, profe. ¿Cuál es la fórmula que se utiliza para la sanción de las leyes? El Congreso utiliza una fórmula. ¿What? Juan Carlos Melgarejo Ortiz.
El Congreso Nacional sanciona con fuerza de ley El Congreso de la Nación de la Paraguaya. Nación. Sí. El Congreso de la Nación Paraguaya sanciona con fuerza de ley. De memoria no me estoy diciendo, profesor, no estoy ni leyendo nada. Vamos, te felicito. Qué buena memoria. Y el presidente de la República, cuando promulga y publica, dice: téngase por ley de la República, publíquese e insértese en el registro oficial. ¿Cómo se llama el registro oficial? Gaceta. No, Gaceta legal creo que es. Gaceta Oficial. Oficial. Muy bien, David. Buena memoria. ¿En qué caso el vicepresidente asume como presidente de la República? En ausencia del presidente, cuando sale al país. Ausencia, En enfermedad. caso de que no hay más de Muerte. 5 días de ausencia. Ausencia, enfermedad, muerte, incapacidad, destitución, varias. Ok. ¿Qué tipo de gobierno tiene el Paraguay? Perdón. ¿En qué poder el Estado tiene derecho al veto? Ejecutivo. Poder ejecutivo. Poder ejecutivo. Poder ejecutivo. Recuerden ustedes que puede vetar, o que también decimos rechazar, total o parcialmente un proyecto de ley sancionado por el Congreso. Esa atribución es única del poder ejecutivo que lo ejerce el presidente de la República. Muy bien. Entonces el poder del veto solamente lo tiene el poder ejecutivo que lo ejerce el presidente de la República. Obviamente que si el presidente está ausente, lo va a ejercer el vicepresidente. ¿Qué tipo de gobierno tiene el Paraguay? Una Democrático. democracia representativa, participativa y pluralista. Una democracia representativa, participativa, pluralista, fundado en el reconocimiento de la dignidad humana. ¿Qué significa Estado de Derecho? Imperio de la ley. Donde impera la ley, donde existe el derecho, donde gobernantes y gobernados son iguales ante la ley, etc. ¿Y Estado social de derecho? Lo mismo, pero con fines enfocados en los que tienen mayor necesidad. Sí, muy bien. ¿Qué más puede ser? Yo puse que es aquel Estado que vela por los sectores vulnerables de su población, instalando medidas de protección y bienestar. Está muy bien también. El tema es que entiendan lo que es la diferencia entre Estado de Derecho y Estado Social de Derecho. ¿Qué dice la Constitución en cuanto a la sala de la Corte Suprema de Justicia? ¿Alguien? Que habrá salas o 3 salas y una de ellas será la sala constitucional. Acá se fue una pregunta, perdón. En el 14 tenía que ser ¿cuántas semanas o qué tiempo corresponde a la mujer en estado de gravidez? 6 meses. No. No será inferior a ¿cuántas semanas? La licencia por maternidad. Eso no va a ser 120. 12 semanas. 12 millones. Eso, profesor. 126. 120. No, ya sé, pero la Constitución dice no serán inferior a 12 semanas. No significa que no sea más. Inferior lo que no puede ser. Menos de 12 semanas. Sí, ya sé que se modificó. Ahora le dan más tiempo. ¿Quién es el custodio de la Constitución Nacional? El Poder Judicial. El Poder Judicial, el custodio cumple y lo hace cumplir. ¿Quién elija al defensor del pueblo? El pueblo. No. El Ejecutivo. No. No sé, pero yo me siento al lado de María Sol si hay que presenciar el examen. Ministerio Público puede ser. Perdón, acá hay una propuesta tipo, no sé qué, no sé si María Indecente. está a tu lado.
Porque a toda propuesta puede haber una contrapropuesta, pues. Que jurídicamente se dice cuando, por ejemplo, Carlos, vamos a parar un ratito para descansar la mente. Si una chica te dice, Carlos, yo te reconvengo a vos jurídicamente hablando, no vaya a pensar que te está aceptando, te está rechazando. La contrademanda jurídicamente se denomina reconvención. Eso justamente estabas esperando, doctor. Entonces te digo, yo a vos te reconvengo si te dice, quiere decir que te está rechazando. Así que no vayas a aceptar y decir, ah, mira, vos, me reconviene. No, te reconviene quiere decir te está rechazando. Está el derecho constitucional que dice que el silencio otorga, y en este caso se está callando, entonces está otorgando. No, 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 no. Existe otro principio del derecho, se llama presunción de inocencia. De duda, de que le quería retrucar al doctor. Toda persona tiene derecho a guardar silencio cuando se le está imputando un delito, por ejemplo, y vos tenés que probar la existencia del hecho. No hay que No, yo digo por la compañera y el ofrecimiento que se le hizo. Profe, hay que irnos ya directo a la sentencia, profe. Podemos hacer acá un jurado popular. A ver, ¿qué dice la mayoría? Se pueden abstener también, profe. Magalí dice, si vos no querés sentarte al lado de Carlos, Magalí, ¿o qué? Él le está ofreciendo su curula ahí. No, yo no ofrecí nada. Perdón. Comenté. Dale, sigamos, ya nos reímos un ratito. Bueno, el defensor del pueblo lo elige la Cámara de Diputados porque es un representante parlamentario. ¿Existe la incapacidad absoluta de derecho? No, no existe. Todo ser humano tiene capacidad de derecho desde su concepción. Muy bien, María Sol. Así mismo. ¿Vos tenés muchos libros de abogado de tu papá o algún pariente? No, profe, tengo un filtro. ¿Un filtro de lo que está detrás? Sí. Miramos, yo pensé que ya leíste todos esos libros. Qué bueno. ¿Qué significa hecho jurídico? Sí, Fabricio. Cualquier hecho que tenga repercusión jurídica. Cualquier hecho que tenga consecuencia jurídica. Hechos jurídicos son todos los acontecimientos naturales, humanos, capaces de crear, modificar, extinguir, restaurar o lo que sea, una obligación o un derecho. Pueden ser naturales, producidos por la naturaleza, humanos, realizados por el hombre. Ok, muy bien, muy bien. ¿Cuántos años duran su función el vicepresidente de la República? 5 años. 5 años, la misma cantidad que el presidente. Y es electo en el mismo alto también. ¿Qué dice la Constitución Nacional acerca de los tratos crueles, inhumanos y degradantes? Que nadie será sometido a ello. Que no será permitido. No está permitido trato cruel, inhumano y degradante. Como es tortura, eso va a ser un delito imprescriptible legal. ¿Qué es el trato cruel? Tortura. Inhumano. Esclavitud. Por ejemplo, inhumano sería si estás preso y te hacen tomar agua del piso, por ejemplo, como un perro. O es degradante también. Denigrarle a la persona. Claro, por eso ahora no se permite, como antes en la escuela que nos hacían poner de plantón, por ejemplo, y le miraba a la clase, vos, y la clase se reía de vos. O del niño, ¿verdad? Porque Yo eso estaba en la época donde te hacían arrodillar sobre la tapita. Tapita, puede ser algo. En mi época sobre sal gruesa. Sal gruesa. Sí, en la escuela, la profe. La profe. Eso, por ejemplo, aparte de cruel, es inhumano y degradante porque te humilla delante de los demás, ¿verdad? Así Pero mismo. ¿qué mérito tenía que hacer David para acceder a ese suplicio? En mi caso me peleé con mi compañero. Ah, ¿le rompiste la nariz? No, él me rompió a mí. Ah. Entonces usaron la sal para parar la hemorragia. Y algo por el estilo. Yo salí perdiendo doble castigo porque perdí. Eso. Ahí está.
Bueno, había Leonardo, la próxima vez le podés defender a David, que nadie le agrega. Por Está, favor. profe, si va para mí Por un favor. horario. Vos no podés cobrar si vos sos Shaolin. ¿Cómo le vas a cobrar vos? Unas No, clases gratis, profesor, profe. Mm. tremenda cátedra diste sobre los cobros y ahora no cree que cobre él. Pero hay gente que tiene la virtud del servicio. Decía un monje Shaolin, Leonardo, ¿verdad, monje? ¿Cómo de verdad? ¿Sensei No, vos sos? profe, sí, yo vengo de Corea, profe, no de China. Ah, la pucha. Perdón. Yo pensé que vos eras un Shaolin. Más coreano que el dragón, él es. Pero está bien, profe, está bien. Vamos a dar una cátedra gratis. ¿Cuántos años dura una ley sancionada? Dice que sancionada por el Congreso. Indefinido. ¿Cuántos años dura una ley sancionada por el Congreso? Puede durar indefinidamente o hasta que sea derogada o si tiene un plazo de vigencia, cumplido ese plazo de vigencia o imposibilidad de cumplir, etc. ¿Qué significa interpretar una norma jurídica? Esto no dimos todavía. Una pausa. En base a lo que dijiste anteriormente, van a haber varios puntos en los cuales vos podés, vamos a decir, seleccionar en base a lo que acabas de decir o cómo sería. Única respuesta, Carlos. Ok. ¿Cuántos años tenés, Carlos, vos? Yo soy joven todavía, doctor. Bueno, pero inventame una edad. No, ¿qué quiero saber? 30 años tengo. 30. Entonces, si yo digo, Carlos Bucci tiene 35, 32, 30 o 25 años, marque la respuesta correcta, 30. Así nomás. ¿Entendés? No te vayas a preocupar. Así va a ser el examen. Purete, gracias. Purete. Bueno, ¿qué interpretar una norma jurídica? No dimos todavía, pero es saber su contenido de alcance significa interpretar una norma. Eso, pasemos eso. ¿Qué dice la Constitución Nacional acerca de la sentencia en el ámbito judicial? Este todavía nos dimos también. Vamos a pasar a qué edad cesa sus cargos. Nos dimos iniciativa popular. Es para la defensa de los intereses difusos. Nos dimos todavía, pero ya hablamos un poco. Sí, Katia. Profe, en la pregunta anterior no era debe estar firme y estudiada. Sí, no, que van a emanar de jueces y tribunales. Eso, pero pasemos nomás eso porque no está todavía nuestro. ¿Qué significa irretroactividad de las normas jurídicas? Katia. Dice que la ley no tiene efecto retroactivo, salvo que fuere más favorable al reo o condenado. Sí, al procesado condenado. Muy bien. Arbitrariedad. María Sol. Comportamiento antijurídico de los órganos del Estado. Aquellos Y cuando que crean las no normas cumplen. son así mismo. Principios generales del derecho. Los principios generales del derecho, ¿qué son? Son aquellos principios elaborados por la filosofía del derecho y Sirven de fundamento y límite al derecho positivo. Muy bien. O sea, es un derecho ya que elabora el hombre, a diferencia del derecho natural que no elabora y tiene un carácter universal. Según la Constitución Nacional, ¿con qué fines la ley reglamenta la libertad a las personas de poner su propio cuerpo? Con fines científicos y médicos. ¿Qué es la justicia y la injusticia? La justicia es el arte de dar a cada uno lo suyo. La justicia da a cada uno lo suyo. Y la injusticia es lo contrario a la justicia, es lo que no se da a quien le corresponde lo que le corresponde. Muy bien. ¿Cuál es el origen de la palabra derecho? Origen de la palabra derecho. María Sol. Jus o ius, ¿qué significa recto, profe? Viene de ius. También en la Edad Media se empezó a hablar de dirigere, directum. De ahí viene derecho.
Por eso cuando es algo torcido hablamos en tuerto. Entonces derecho quiere decir lo que está recto. Denota una idea de rectitud. Pero viene del término ius. ¿Ah? Yo puse que en la Edad Media se reemplaza el ius de los romanos y se empieza a utilizar derecho por el impacto de la doctrina cristiana. Correcto. Pero viene del ius. ¿Qué significa entuerto? Ya dimos que entuerto. Torcido. Torcido. ¿Quién redactó la Constitución Nacional? Los constituyentes. La Asamblea Nacional Constituyente. ¿En qué año se elaboró nuestra Constitución? 1992. ¿Y entró en vigencia él? 20 de junio de 1992. ¿Cuándo entra en vigencia y vuelve una ley en la República del Paraguay? Cuando se promulga, profe. No. Al día siguiente. ¿De qué? Es su De Es su su publicación. 24 horas después. No, es 24 horas después. Pasada Al la día medianoche. siguiente, perdón, al día siguiente de su publicación o desde la fecha que ellas establezcan. Cuando hablamos del día siguiente, a las 10 de la noche puede publicarse una ley y va a entrar en 2 horas ya en vigencia, las 001 segundo. Eso. Entonces, al día siguiente de su publicación o desde la fecha que ellas establezcan. ¿A quiénes se denomina persona de existencia ideal? Personas jurídicas. Muy bien. Este no dimos todavía. ¿Cuál es la ley suprema de la nación y qué le sigue en el orden de prelación según ella? Los tratados internacionales. Está en el artículo 137 de la Constitución Nacional que vamos a dar seguramente el próximo viernes. Eso. ¿Tienen incapacidad absoluta de derecho un menor de 14 años? No. Sí. No. ¿Quién ¿No? dijo sí? ¿Quién dijo sí? ¿Quién dijo sí? ¿Quién dijo sí? Ah, de derecho, leí mal, profe, leí mal. Ah, Carlos, no te vayas más a sentar al lado de María No, Sol. justamente estaba por decir eso. Muy bien. Broma. Atienda entre hecho y derecho no es lo mismo. Sí, profe, leí mal. Sí, hay que leer bien. No se apuren por eso al entregar. ¿Qué es la ilegalidad? Ilegalidad. Ilegal. Lo que no está escrito. No. O sea, lo que está escrito y justamente. Cualquier acto que va contra la ley. Claro, todo lo que va contra la ley es ilegal. Contra la ley. No lo que la ley no prevé, porque eso es un acto lícito. Lo que no está prohibido está permitido. La ignorancia de la ley exime su cumplimiento. No. Nunca. ¿Qué es la coerción? El poder impositivo de la ley. La coerción o la coercibilidad es la posibilidad de usar la fuerza para hacer cumplir la ley, la norma, la sentencia. Eso quiere decir fuerza. Coercibilidad, la posibilidad de usar la fuerza. Por eso te dice el juez, si vos no cumplís voy a usar la fuerza. Te está advirtiendo. Si vos no salís dentro de los 10 días de la casa en el desalojo, te vamos a echar a la fuerza. Y cuando se usa la fuerza ya es la coacción. La diferencia entre coercibilidad y coacción, que la coercibilidad es poder usar la fuerza, todavía no se usa, pero cuando se usa la fuerza ya es la coacción. ¿Quién regula la función de defensor del pueblo? No dimos todavía, pero regula la ley, la Constitución, pasemos a eso. ¿Qué son los principios generales del derecho? Principio general del derecho. María Sol sabía eso. No, yo no quiero responder. Las normas. Son los principios elaborados por la filosofía del derecho y que es fundamento para el derecho positivo. Verdades jurídicas de validez universal elaborado por la filosofía jurídica o por los filósofos del derecho que sirven de fundamento y límite a todo derecho positivo. ¿Qué es un acto jurídico? Son los hechos realizados por las personas físicas, hechos Exacto. jurídicos.
Sí, puede ser voluntario, involuntario, lícito, ilícito, etc. Eso ya es. Analogía no dimos todavía, pero vamos a dar que la analogía es la aplicación de la ley por similitud, ¿verdad? Por eso vamos a hablar en otra clase. ¿A qué se denomina cámara de origen? Lugar donde se implementó o donde... El que presentó la propuesta de ley. Otra ley. ¿Dónde se ¿Dónde se origina el origina? proyecto de ley? ¿Dónde se Puede ser origina? Senado, diputado o otro. Bueno, sigamos. ¿Quiénes son sujetos de derecho? Yo le dejo ya responder a lo demás. Sujeto del derecho. Toda persona física y jurídica puede ser. ¿Sí? Muy bien. Solamente que la jurídica actúan a través de sus representantes. ¿Qué son las normas éticas? Son las que no atentan la moral y las buenas costumbres. ¿Son las qué? Las que no atentan la moral y las buenas costumbres. Sí. Regulan el comportamiento humano social, y dentro de la norma ética también están las normas jurídicas, obviamente. 3 caracteres de la norma jurídica. Tres caracteres de las normas jurídicas. Profe, yo puse leyes, decretos y fallos judiciales. ¿Podría ser? No. Caracteres de las normas jurídicas son, por ejemplo, imperatividad, obligatoriedad, generalidad, Certeza. coercibilidad. Eso van a encontrar muy bien en el libro de Frescura, si es que tienen. Libro de Patricio Frescura y Candia. Carácter de las normas jurídicas, de las normas morales, de las normas de trato social, etc. ¿Ok? ¿Tienen el libro de Frescura o no? Sí, profe, tenemos la mayoría. Sí, Le voy a tenemos, mostrar, profe. le voy a traer acá un ratito y les muestro cuál es el libro de Frescura. En físico, yo tengo un PDF. Este es el libro de Frescura. ¿Pueden ver? Sí, perfecto. Sí, profe. Entonces le va a venir muy bien leer este. Sí, profe. Solamente que está a veces desfasado porque se cambió la Constitución, por ahí. Este ya es del año 86, por ahí. Pero es muy bueno. ¿Dónde estamos? Las normas. 3 caracteres de las normas sociales. ¿Cuáles serían 3 caracteres de las normas sociales? O de trato social. Ético, moral y... No, mi micrófono. Profe, del trato social Sí. podría ser heterónoma, unilateral y incoercible. Así mismo. Capítulo 8, 9 y 10 van a encontrar
si quieren leer a profundidad en el libro de Frescura. De paseo. Bueno, aprovechando la ocasión, a mí me regalaron un resumen, vamos a decir, Un folleto. que no sé si realmente, porque ni siquiera le eché un vistazo, siempre todas las veces me guié por los materiales o las tareas que hice, pero están, por ejemplo, marcadas, entre comillas, las bolillas que podrían tocar. No, yo no, en el caso nuestro, como es examen escrito, no hay bolillas, no se sortea. No, o sea. te muestro nomás para ver si es que en algún momento... ¿Alguien tiene el libro de Frescura a mano ahí? Sí, profe, yo tengo. Leen un poco, léele esto a Carlos, quiero que le lea el prólogo, la última parte, prólogo a la edición que dice. Leen por ahí lo que dice al dar a la imprenta. Al dar a la imprenta la nueva edición, Escucha, Carlos. como recompensa de nuestro esfuerzo, anhelamos proporcionar a los estudiantes y estudiosos en general un texto que constituye a mantener en toda su pureza una fe inquebrantable en el derecho, ampliamente vivificado por la idea del valor y la dignidad humana, y a sustituir los dictados mercenarios, plagados de errores que se introducen de modo subrepticio e irresponsable. Muy bien. Ahí Frescura dijo eso de tu dictado, Carlos, ¿no, Joan? Pero entonces quiere decir que está permitido. Está permitido. ¿Por qué? Dice, justamente se escribió el libro para sustituir los dictados mercenarios, plagados de errores que se introducen de modo subrepticio e irresponsable. Lo dijo Frescura. Lo dijo Frescura, pero menos mal no lo usé. No, usar nomás, te estoy diciendo, esto es para entretener nomás, pero No, él ya volvía loco el tema de los dictados. O sea, es el transcripto original, nada más. Dale. Pero él decía que entraban de manera subrepticia, ¿verdad? O sea, subrepticia quiere decir por la ventana, e irresponsable porque no sabe quién es el actor. Bueno, normas sociales, ya dijo la compañera, 3 normas religiosas. O sea, las normas sociales, ¿se puede repetir eso? Repetirle, compañera, las 3 normas, caracteres de las normas sociales. Incoercibles. Incoercible, heterónoma, unilateral. Gracias. Hace ruido ahí. Ay. Perdón, mi teclado. Fabricio, está programando. Ya está celebrando, Fabricio, parece. Bueno, vamos a seguir porque estamos ya todos cansados. 3 caracteres de las normas religiosas. Sería no mentir. Naemi. Interioridad, incoercibilidad. Sí, decimos otra vez porque se fue tu voz. Incoercibilidad. Incoercibilidad, interioridad, unilateral. Las normas religiosas regulan la relación del individuo con la divinidad o con un dios, ¿verdad? O con muchos dioses si existe politeísmo. Pero son incoercibles porque no te pueden exigir a que cumpla una norma religiosa que vos no querés, a no ser que viva en un país donde la norma religiosa se volvió norma del Estado, como ciertos países musulmanes, por ejemplo, que se rigen, además de la ley del Estado, por la ley de la Sharia, ¿verdad? Entonces son incoercibles. Nadie te puede llevar preso si vos no por no... Salma. Las únicas normas que son coercibles, digamos, son las normas jurídicas. Así mismo, así mismo. Las únicas normas coercibles son las jurídicas. Y lo interesante, la norma religiosa y la norma moral juzga tu fuero íntimo. La diferencia entre la norma moral y religiosa en cuanto al fuero íntimo es que te trabaja en el remordimiento, ¿verdad? Pero en la norma religiosa tu fuero íntimo lo percibe la divinidad, Dios, ¿verdad? Por eso un acto aparentemente religioso o moral puede ser considerado hipócrita, ¿verdad? Y eso lo ve Dios. Lo mismo que la norma moral, que un narcotraficante done silla de ruedas a un hospital no puede
decirse que proviene de un acto moral. Más bien diría que es inmoral. Dirían, trata de tapar su acto con hechos que aparentan bondad, ¿verdad? Como por ejemplo Pablo Escobar, que construyó una ciudad para los pobres, pero no es porque era bueno, sino para que justamente le protejan cuando la policía le buscaba. Gran personaje. Bueno, ¿qué significa la irretroactividad de la ley? Ya hablamos, que nos rigen para el pasado, sino para el futuro. ¿Qué son los principios generales de derecho? Ya dijimos, son verdades jurídicas, validez universal, elaboradas por la filosofía que sirven de fundamento y límite a todo derecho positivo. ¿Qué es un hecho jurídico? Es todo acontecimiento susceptible de producir la creación, modificación, extinción o terminación de un derecho u obligación. ¿Cuáles son los vicios de la voluntad? Error, dolo y violencia. Error, dolo o violencia. También le llaman intimidación a veces. Entonces, si vos te equivocaste, hubo violencia sobre tu voluntad o intimidación, ese hecho se considera un vicio de la voluntad. Entonces son hechos involuntarios, porque los hechos voluntarios deben estar acompañados de discernimiento, entender entre el bien y el mal, intención y libertad. Discernimiento, intención y libertad. Por eso te pregunta el escribano, ¿usted entiende lo que estamos hablando? ¿Usted quiere vender su inmueble? ¿Usted viene acá libremente a ofrecer en este precio? Discernimiento, intención y libertad. Lo mismo si te vas a casar. Usted sabe que va a cambiar de estado civil a casado por toda la vida o hasta que un divorcio lo separe o hasta la muerte. ¿Usted tiene la intención de hacer eso? Respóndame sí. Y usted tiene la libertad. Vino libremente a casarse, ¿verdad? Y te pide media firma en cada página de que hayas leído realmente. Y puede ser, ¿verdad? También existen protecciones especiales para que no sepa leer, para el ciego, etcétera, ¿verdad? Que es lo que se conoce como firma a ruego y la impresión dígito pulgar ahí, ¿verdad? De abuela de Bendecer, hablan de si a Bendecer, coche nieta, ¿verdad? Bueno, pues yo no sé firmar o yo no sé escribir. Bueno, acá hay 2, 3 testigos, van a firmar por vos, van a atestiguar que vos hiciste así, etcétera. Hoy día los escribanos también saben lo que hacen, a veces firman el acto si tienen medio duda de que después vengan a impugnar. ¿Usted ya hizo eso, Katia? Sí, profe. ¿Firmó? No puede firmar, profe. ¿En qué caso me decís? ¿En qué caso? Y por tu seguridad. Generalmente nosotros se hace una compraventa. Cuando es a título oneroso, ahí ya te desligas vos y se desliga también. Es más difícil en el juicio, ¿verdad? Que tenga una compraventa, que una compraventa se llegue a impugnar. En algún momento el juicio más fácil. Mira, te digo, yo no creo que esté prohibido decir, señores, por seguridad de todos, nosotros queremos filmar este acto y vas a quedar en mi protocolo guardado. ¿Cuál es el problema? Es una disposición que vos tomaste para tu propia seguridad. El día de mañana alguien se queja y una imagen vale más que 1000 palabras, dicen. Vos me decís filmar, es la filmación. Claro, del acto que se está haciendo. Eso sí hacemos, pero en actas. En actos notariales. Sí. No, claro, pero nada. Digamos que viene un viejito y va a vender su inmueble y después vos ves que medio al viejito le pueden cuestionar después que realmente no estaba en sus cabales, alguna historia, ¿verdad? Sí. Entonces le pedí permiso, firmar y guardar en tu protocolo. Acá está la firmación del acto. Me gusta. Porque a veces hay cada cosa que pasa. Y podemos utilizar generalmente. Previo permiso, porque no le podés firmar a alguien sí que consienta, ¿verdad? Claro, pediría yo permiso, también pediría un certificado médico donde el doctor manifieste. Claro, no, cuando son de edad, obviamente un dictamen psiquiátrico. Claro, y 2 o 3, mínimo son 3 testigos del acto, y vos podés pedir más también. Así mismo. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre incapacidad de hecho e incapacidad de derecho? ¿Esto es posible? Incapacidad de derecho. De derecho. No. Incapacidad de derecho es imposible, pero de hecho sí. Relativa puede tener de cierto derecho, de tener cierto derecho. Puede perder, por ejemplo, el derecho a
a realizar actos jurídicos de disposición de bienes si sos un quebrado. Sí. O sea, se te declaró la quiebra y ahí pasa a administrar tus bienes otra persona. O por alguna incapacidad relativa. En este caso, una consulta. Al estar inhibido, otra persona puede, vamos a decir, puede utilizar tus bienes, puede firmar por vos. No. Claro que no, nadie. Ok. Nadie. Porque justamente es para que pague tu cuenta, pues. ¿Es posible entonces, profe? ¿Es posible entonces? Relativa, pero incapacidad absoluta de hecho sí pueden tener los menores de 14 años, dementes, declarado por un juez sordomudo que no sepan darse a entender por escrito u otro medio y la persona por nacer. ¿Quiénes son incapaces absolutos de hecho? El que le dije, persona por nacer, menores de 14 años, demente declarado así por un juez y sordomudo que no sepan darse a entender por escrito u otros medios. ¿Cuáles son las diferencias entre el derecho? Perdón. Solamente para saber, ya que estamos, quiero aprovechar tu conocimiento. Veo que te toca la frente, profesor. Pero un mayor de 14 años está posibilitado a transferir un inmueble. No. Convenio judicial. Ok. Convenio judicial. Katia te va a asesorar gratuitamente, ya me dijo, ¿verdad, No, Katia? tranquilo, no vamos a hablar, profesor. Vos solamente con María Sol querés tener contacto, no con Katia. ¿Por qué eso? Con Katia ya hablamos, así que no te preocupes. Bueno. Diferencia entre derecho natural y derecho positivo. Yo puse que derecho positivo son las leyes vigentes o que han sido vigentes en una sociedad, mientras que el derecho natural son ideales fundados en la naturaleza anterior al Estado que son considerados intrínsecamente justos. Si derecho positivo, lo en primer lugar es creado por el hombre. El derecho natural no es creado por el hombre. El derecho natural es superior al derecho escrito, es común a todos los hombres, es eterno, inmutable, etcétera. Profe, yo creo que el derecho natural es un conjunto de reglas universales no escritas. Claro, no escritas. Así Sí. es. Pero que tiene cada ser humano. Claro. ¿Qué significa ilegalidad? Todo lo que es contrario a la ley. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? La Constitución. La Constitución Nacional. ¿Qué significa derecho objetivo y subjetivo? Objetivo es también denominado derecho norma, son todas las reglas, disposiciones, leyes, decretos, es derecho objetivo. Y el derecho subjetivo es el derecho facultad también, se denomina que tiene cada persona para exigir algo de alguien o del Estado. Diferencia entre persona física y jurídica, ya dimos, ¿verdad? Personas físicas tienen nombre y apellido, tienen relaciones de familia, pueden representarse a sí mismos, etcétera. Tienen muerte biológica o presunción de fallecimiento. Y las personas jurídicas son creadas por el hombre, de existencia ideal, invisible, ideales. Tienen 50 formas de, por decir, 10 formas de extinguirse, diferente al hombre. Por venta, cesión, disolución, quiebra, por disposición de la ley, por voluntad de los socios, lo que sea. Hablando de eso, hace poco salió un artículo donde querían que las sociedades anónimas se hagan públicas. Sí. ¿Sucedió? Eso no... Te va a explicar a cabalidad después de la clase, Katia. Perdón, doctor. Profe, ¿puede ser que las personas físicas tienen domicilio real y la jurídica social? Sí, social o legal, ¿verdad? O procesal puede entender si están en un juicio. El domicilio de origen también es la persona física donde tenían los padres cuando nació. La justicia, dar a cada cuando suyo, injusticia es lo contrario. ¿Cuál es el origen de la palabra de hecho? Ya dimos, en tuerto ya dimos quién redactó la Constitución Nacional. Fue la Asamblea Nacional Constituyente. Cuando entra en vigencia y vuelve obligatoria la ley de la República del Paraguay, también ya dimos.
Creo que con estas 2 horas y media de clase estamos ya preparados de alguna forma para el examen. Martín del Puerto. Sí, así mismo, profesor, y realmente te quiero agradecer en nombre de todos los compañeros por tu tiempo y por la predisposición, y yo realmente considero que llegamos más que preparados para el examen el lunes. Dios permita así, estamos acá para ayudarle y mi mayor deseo y alegría sería que todos puedan aprobar esta materia y también las demás, ¿verdad? Un gustazo siempre tu clase, profesor. Gracias a ustedes por la participación y por siempre motivarnos a Profe, poder... ¿qué tal, profe? Magnolia soy. Hola, Magnolia. ¿Cómo estás, profe? ¿Todo bien? Discúlpame, pero estoy trabajando nada más, por eso no prendo mi cámara y no tienen el placer de verme, por eso. Muy bien. Profe, una consulta. Quería saber nada más cómo va a ser el método de, o sea, cómo vamos a rendir, porque capaz que estamos vestidos así nomás. Y Estén como para vestidos, vestirnos más o menos como la gente, ¿no? ponete churra. Me pongo churra, bueno, profe, listo, ya está entonces. Muchas gracias. A ustedes sigue. Chao, gracias. Lo que puedan prender su cámara y si quieren hacer una captura de pantalla, alguien ahí para ver, estamos 54 ahora. Y nada, acá voy a guardar también sus nombres acá. Si bien esta clase no cuenta como presencia porque es fuera de hora. Profesor, dime. El asado no se te puede invitar después del primer parcial, tiene que ser al final recién, ¿verdad? Sí. Es que Ustedes pueden invitar, pero yo no le puedo aceptar, no debería. Por motivos. ¿Qué pasa si vos rendí un mal examen y nosotros el sábado estuvimos farreando? Hace medio ayer, pues. Igual, más algún presente vamos a hacer de profesor. La predisposición que tuviste, espectacular. Y yo, más que nada, otra vez la rompía de bola. No, pero porque vos tenés todo tu derecho a preguntar, ¿verdad? No hay ningún problema con eso. Lindo verle a todos. Alguien que saque un screen ahí de sacar que no está nuestra y después me envían la delegada que quite y me envíe una foto de qué estudioso un pleno sábado, ¿eh? La delegada se quedó sin energía eléctrica, profe. ¿Dónde o qué vive? No sé, en la campaña, profe. Anímate. No, mentira. Se quedó que saludaba por ella, pero que está sin energía ahora mismo. Richard Alguien que tenga computadora que saque. ¿Quién es Richard Ábalos que se acopló recién ahora? Richard Ábalos. ¿Qué tal, profesor? Le estoy haciendo dormir acá, por eso más. Ya enseguida prendo mi cámara. Tranquilo, no hace, no hay problema. Bueno, sigan estudiando. Gracias, Nigio. ¿Puedo sacar yo, si quieren, la foto? Fabricio. Sí, sacaron. Sí. Estudioso un sábado. Doctor, solamente por curiosidad, si es que te haces una pregunta particular. Y puede ser que te responda si es muy particular. ¿Por qué me puse traje, veo? No es. No. No, nada que ver. No, envíame nomás preguntas privadas a mi particular. Para saber más realmente. Acá, compañero. ¿Cuánto vos cobrás por hora, por ejemplo, doctor? ¿De qué? Por hora de... Mira, corre, profesor, al cuello. ¿Hora de qué, veo? ¿De enseñanza? Correcto, sí. ¿O de como abogado? Los dos, si se puede. Hay una ley, la ley 1376 del año 88 que regula los honorarios del abogado, que es muchísimo. Nadie te paga, te cuento. Ajá. Que son 5 jornales por hora o fracción de ella, dice más IVA. Estamos hablando de casi 470,000 guaraníes por hora. Pero es muy difícil que te pague alguien esa, a no ser que sea un extranjero que tiene euros o dólares, ¿verdad? Te cuento la verdad. Y si un juicio sale con toda la preciosa, profe, sí, se le cobra. No, pero en ese caso no se aplica, ahora sí no se aplica porcentaje, que está regulado en el artículo 32 de la ley de honorarios profesionales. Profe, pero es cierto que cada abogado tiene su caché. ¿Cómo es eso?
Pues pasa que la ley dice mínimo, pues no dice máximo. Oye, Richard será tomando un café antes de hablar. Bueno, gusto de estar con todos ustedes. Que tengan un buen fin de semana y reposado y que pasen muy bien, ¿eh? Igualmente para ustedes, profesor. Igualmente, profe. Muchas gracias, profesor. Excelente como siempre en la clase, excelente. Puntualidad el lunes, por favor, antes de las 6 y ya están empezando a conectarse. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe. Buen fin de semana, gracias por todo. Chao.